Hola a todos, bienvenidos a FX Street Webinars realizados por el equipo de eForex Analytics. Les habla Leandro Andrada, soy trader y llevo pues años en el mundo del trading. Para los que no me conozcan, soy colaborador de la plataforma de análisis de mercado más completa, la de Forex Analytics, que es una herramienta pues interesante para el trading que luego veremos al final de la conferencia. Pues además tengo mi blog, leanco.es, si lo quieren visitar, en el que pongo operaciones, pues suelo poner en tiempo real. También escribo artículos que, por cierto, los pueden leer en la página de FX Street, en el entorno web de FX Street. La mayoría suelen ser además con oportunidad de trading, o sea que son artículos bastante interesantes que considero yo. Y pues no solamente de Forex, además el último creo que ha sido de gas natural, el último, del 19 de noviembre, si no me equivoco en la fecha, además fue actualizado ayer. Lo primero, bueno, para contactar conmigo ya tenían ahí mi Twitter al principio de la conferencia, @leanco, ¿no? Es la mejor forma de contactar conmigo. De todas formas, se lo enseño en un momento, es @leanco, este es mi Twitter. Por si tuvieran alguna duda, tengo dos, Leanco y Leanco FX, también cualquiera de los dos pueden dirigirse a mí y de verdad que son todos bienvenidos para cualquier cuestión que tengan, que me quieran comentar, pues siempre cualquier duda, cualquier consulta sobre la conferencia. Bueno, pues antes de comenzar, lo primero, por supuesto, dar las gracias a todas las personas, a todos los traders que me están acompañando en vivo y en directo. Muchísimas gracias. Recordarles que además tengo el chat abierto. Si quieren comentarme algo, pues también tienen esa oportunidad, pueden hacerlo. También, por supuesto, dar las gracias a todo el equipo de FX Street por una vez más realizar estos webinars. Las perspectivas como modelo de negocio, ya sabemos que en los mercados las certezas no existen, ¿no? Y bueno, pues como no existen, cada trader es responsable totalmente de controlar su riesgo, ¿no? En los mercados. Eso es muy importante, de controlar la cartera de inversión, ¿no? Porque puesto que al final lo que tenemos realmente son posibilidades y bueno, pues esas posibilidades pues no son certezas, como decimos, ¿no? Y al final, cuando ya tenemos una serie de operaciones, como a mí me gusta decir, realmente es cuando sabemos las probabilidades, ¿no? Y, y que tenemos en el mercado, ¿no? Unas ya sabemos que pueden salir por riesgo y otras veces pueden salir por recompensa, ¿no? Realmente no me gusta decir jamás, porque nunca lo digo, éxito o fracaso, por riesgo o por recompensa, unas salen por riesgo, otras por recompensa, pero no es ningún éxito o ningún fracaso, no es ni un fracaso salir por riesgo, ni un éxito tampoco salir por recompensa, por salir por beneficios, o vamos, o una victoria, como lo quieran ya llamar, ¿no? Simplemente es un trabajo de probabilidades y efectivamente, unas veces salimos por riesgo y otras veces salimos pues por recompensa, ¿no? Lo bien que lo hacemos como traders, no se mide por el riesgo recompensa en un negocio de este tipo de probabilidades, cuando ya hemos desarrollado bastantes operaciones. Yo más bien diría que se debe de medir, ¿no? Cómo soy capaz, ¿no? de estar en mi sistema, que me debe de proporcionar, sabemos, una serie de puntos de entrada, de salida, concretamente punto de entrada y dos de salida al menos, ¿no? Uno por objetivo y otro por riesgo. Y entonces ahí exactamente ya es cuando nos da la ecuación del trader, ¿no? Que llamo yo el ratio, ¿no? El ratio riesgo-recompensa, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente esa capacidad que tengo yo de controlar el riesgo es lo que debería de ser medido de lo bueno que puedo ser o no como trader, ¿no? Pero no porque las operaciones sacan por una por riesgo y otra por recompensa, ¿no? En el webinar de hoy, en la conferencia de hoy, me gustaría hablar sobre unas proyecciones, concretamente de Forex, de los cruces más importantes. Aquí tengo, por ejemplo, el índice del dólar, ¿no? Que al final son posibilidades con muy alto porcentaje. Vamos a ver rangos de movimientos posibles, ¿no? Sobre todo de cara, pues eso, a este primeros meses del año 2022, finales de este año, ¿no? 2021. Lo que voy a comentar a continuación es bastante importante desde mi punto de vista. Tengo la costumbre de, si encuentro uno de los patrones en uno de los time frames que yo personalmente sigo, tengo la costumbre de que si encuentro un patrón a favor de estas proyecciones, ¿no? Pues
normalmente lo suelo tomar de inmediato. Pero, por favor, jamás asumo, es decir, nunca asumo que la proyección semanal vaya a ser alcanzada en el time frame que he visto mi patrón de precios. Me limito, me limito a minimizar el riesgo en ese patrón de precios que yo he visto en un time frame, por ejemplo, inferior, que sea H4, que sea diario, que sea H1, es igual. Me limito a minimizar el riesgo y maximizar la recompensa. Quiero decir que no me dejo llevar por grandes rangos de puntos, olvidándome totalmente en el time frame que estoy operando, en el que debo controlar lógicamente porque tiene su riesgo y su recompensa y debo permanecer en ese time frame, en ese time, en ese time frame, tiene ese riesgo recompensa ya implícito y tiene su propia ecuación del trader, ¿no? Entonces, realmente las proyecciones, que son una herramienta fundamental para mí en el trading, ¿no? Pero se debe utilizar, como he dicho, correctamente, hablando en términos de riesgo-recompensa. Es decir, no nos debemos de dejar llevar por esos rangos extremadamente grandes, ¿no? Y debemos de ser controladores del riesgo en el time frame que estoy situado o que yo he visto esa posibilidad, ¿no? De realmente de patrón de precios, ¿no? Entonces, al final, bueno, es interesante saber controlar esto y dicho eso, que me gustaba de comentarlo y decirlo. No obstante, si tienen de lo último que he dicho alguna duda, no duden de verdad en consultarme alguna cuestión, pues pueden dirigirse a través, como les he dicho, de Twitter, pero yo creo que he sido claro en las palabras, ¿no? Al final, cada uno debe estar en el time frame que corresponda, donde ha visto y controlar el riesgo exactamente ahí, ¿no? En ese time frame, para no incurrir a errores. Bueno, vamos a comenzar el día de hoy por el índice del dólar, como me gusta a mí siempre, y vamos a echar un vistazo para ver estas proyecciones, a este gráfico semanal. Si nos fijamos, como siempre, bueno, tenemos dos indicadores en mi pantalla, rápidamente se los refresco, las medias de 34 exponenciales, que sabemos que están aplicadas a los máximos, a los cierres y a los mínimos de las velas, ¿no? Al low, y lo que constituye mi ciclo de mercado. Mi ciclo de mercado que para cualquier time frame que yo continúe, por ejemplo, en este concretamente de semanal, ¿no? Que estoy en semanal, estamos por encima del ciclo de mercado y consideraré esas posibilidades, lógicamente, de compras, es decir, trader tendencial, trataré de continuar mi tendencia, ¿no? Y a ver dónde puede llegar y dónde no. Son velas semanales, lógicamente son velas muy grandes y puede tardar su tiempo. Em, Segundo indicador, rápidamente, el Moving Average of Oscillator, aquí lo tienen, con los parámetros normales, 12.26.9, simplemente nuestro indicador, como ya sabemos, indicador de momento, ¿no? Para validación de líneas. Bueno, vamos a ir buscando nuestros pivotes, como siempre lo hacemos, pivotes de máximos, fíjense, pivote de máximos, en este caso, que es lo que realmente me interesa. Los pivotes de mínimos, en este caso de compras, no me interesan, porque ya sabemos que los pivotes de mínimos desarrollan líneas de ventas, me interesan los pivotes de máximos con sus correspondientes líneas de compras para realmente validar esas líneas y ver la proyección, ¿no? Hacia dónde podíamos llegar. Fíjense que del primer pivote de máximos que me encuentro es este. Bueno, aquí podríamos tener uno, que de hecho es un pivote de máximos, dos velas por derecha, dos velas por la izquierda, cuyos máximos no superan el que considero dos o más. Siempre decimos dos o más, ¿no? En este caso, por ejemplo, tiene solo dos por la derecha, la tercera lo superó. Y bueno, pues por la izquierda tiene más de dos claramente. Bueno, tenemos aquí otro pivote de máximos y aquí otro pivote de máximos. Y bueno, pues ahí ya tenemos tres pivotes de máximos en el momento que este instrumento, el DXY, el índice del dólar, realmente fracturó nuestro ciclo de mercado y se situó pues ya por encima, pues, si se fijan allá en junio, ¿no? Por mediados de junio aproximadamente del año, de este año, ¿no? Aproximadamente se situó por encima y bueno, escalada alcista para el índice del dólar. Vamos a fijarnos en este pivote de máximos que yo voy a aprovechar. Cualquiera de los dos son válidos porque si nos fijamos, vamos a realizar
el análisis sobre esta línea del pivote de máximos, que siempre sabemos que se dibuja con su inmediato a la izquierda superior en caso de pivote de máximos. Pues observamos que esta línea en semanal se fractura con momento, es decir, que es positivo el momento. Luego vamos a decir que es una línea válida. Esta línea segunda que tenemos más arriba también sería una línea válida, también podríamos obtener sus proyecciones. Fíjense que también se fractura con momento y también podemos decir que es una línea válida, ¿no? Para este caso, ¿no? Voy a quedarme con la primera que hemos visto, que es esta más delgadita, esta más finita, para las proyecciones. Observen que una vez que yo valido la línea, y aunque en este caso, bueno, en este caso, que no tiene por qué suceder, sí que, bueno, tenemos ahí un pequeño movimiento hacia el área de control al nivel 88, fíjense, dentro del time frame. Son velas muy grandes, no es necesario realmente operar, a mí no, yo no suelo operar en semanal, pero sí ver las proyecciones. Podemos perfectamente buscar como he comenzado en esta conferencia, nuestros patrones de precios, por ejemplo, en diario, en H4, en H1, en intradía, ¿no? A favor de ciertas proyecciones, ¿no? Que podemos ver. El índice del dólar de esta proyección, lo primero que observamos es que ya alcanzó este nivel, ¿no? El nivel 96,50, que es nuestra proyección, exactamente 161,8, fíjense, de la proyección, y que corresponde a un nivel interesante. Si hacemos un zoom menos, vemos que es un nivel importante en concepto de soporte-resistencia. Por ejemplo, aquí se generó un buen soporte sobre él, aquí una resistencia, aquí también un soporte sobre ese nivel. O sea que al final vemos que las proyecciones de Fibonacci, efectivamente, en el caso de compra es un buen nivel de resistencia, como posibilidad de resistencia, ¿no? Em, Al menos de precios y cotizaciones antiguas en caso de este instrumento. Bueno, nosotros vamos a pensar que el índice del dólar, estando por encima del ciclo de mercado, la posibilidad que tenga de bajar al ciclo de mercado será el rango que vamos a definir de este año como menor. Es decir, que efectivamente vamos a dar un ciclo alcista, al menos durante la primera mitad de este año, al índice del dólar. Y nos vamos a fijar este área de verdadero soporte, fíjense cómo actuó como auténtica resistencia, soporte aquí, y como le digo, resistencia, otra vez soporte en esta vela, como comentábamos, es decir, este área 88-78. Entonces vamos a fijar precisamente una posibilidad de rango, ¿no? Por debajo, ¿no? Como mínimo pues, en este área, ¿no? No creo que mucho más allá para la primera mitad fuera, en caso de que el índice del dólar realmente tuviera ese retroceso, ¿no? Aquí ya tendría un área importantísima de soporte y seguramente lo que fuéramos a tener sería un rebote. Interesante, interesante, una vez visto este área, vamos a ver qué posibilidades de objetivo, ¿no? Podríamos tener. Porque claro, aquí en principio tenemos una pequeña resistencia, bueno, que pequeña o grande, al fin y al cabo resistencia, que hemos visto que coincide con ciertos niveles de vela, pero consideramos que realmente la proyección real de esta línea, puede ser alcanzar el nivel aproximadamente, fíjense, 98. Fíjense que en el nivel 212, que no sabemos todos ya que no es un nivel de Fibonacci, como tampoco lo es el nivel 50, pero es un nivel que me indica a mí el desarrollo de puntos que va a tener como posibilidad por encima de la línea, que es prácticamente igual al que ha tenido por debajo de la línea entre 100 y 0. Si yo, por ejemplo, estoy de 100 manteniendo la idea de riesgo de esta línea, la distancia que hay entre 100 y 0, aproximadamente 100 más 100 por 200, ese 12% más, simplemente es por la inclinación de la línea, ¿no? Y es la cantidad de puntos que podemos tener exactamente por encima o por debajo. Luego, no sé, no me extrañaría, no, nada en absoluto que fuera este DXY a visitar ese área del 98-80 como primera posibilidad de cara a este fin o principios del año que viene. Fíjense que al ser velas semanales es interesante que lógicamente podemos tener velas de ventas. Es una tendencia alcista
pero no tienen por qué ser todas ni mucho menos consecutivas, lógicamente, ¿no? Entonces, bueno, nosotros estas velas de venta son las que deberíamos de aprovechar para tratar de buscar nuestros patrones, como he dicho, y continuar con la tendencia. Una vez visto el índice del dólar, vamos a pasar al siguiente cruce, ¿no? Vamos a echar un vistazo a este dólar australiano, cruce dólar americano. Vamos a fijarnos igualmente en el time frame semanal para ver estas proyecciones. Y desde el pivote último que ha realizado, fíjense que tenemos en este caso este cruce del dólar australiano, cruce dólar americano, que está cotizando por debajo de su ciclo de mercado. Sabemos que al cotizar por debajo de su ciclo de mercado, lo que debemos de buscar son posibilidades de ventas. Además, fíjense que tiene momento de ventas. El indicador de momento nos está indicando en negativo, luego está apuntando a ventas. Los primeros pivotes que podemos ver, por ejemplo, aquí tenemos un pivote de mínimos, aquí tenemos otro pivote de mínimos y produce, que en este caso es lo que debemos de buscar por estar en zona de ventas, produce bueno, pues una línea que es de rango menor, es decir, si nosotros trazamos el riesgo recompensa de esta línea como lo solemos trazar desde el punto más cercano a la fractura, pues sería rango menor. Además es interesante ver que esta línea ha sido fracturada en la tercera vela, fíjense, semanal, exactamente en esa, ¿no? Y el momento es positivo, por lo que queda totalmente invalidada. Es decir, una línea con posibilidad de ventas que no se fractura con momento, no se puede analizar, como es esta, no podemos analizar el riesgo recompensa de ella. Procedo a eliminarla. Me quedaría este pivote de mínimos que con su inmediato a la izquierda, en este caso inferior, bueno, podemos trazar esta línea y vamos a proyectar el riesgo recompensa de esta posibilidad a ver qué es lo que puede decirnos el dólar australiano cruce dólar americano. Bueno, lo primero, tenemos este pequeño rebote que está haciendo. Lo haría efectivamente a nuestro área de control. Fíjense que es donde nosotros tenemos que ponernos cortos en caso de que queramos realmente hacer estas oportunidades de trading en semanal. Si son rangos muy grandes, pues podemos buscarlas en diario perfectamente y esperar a ellos o en H4. Fíjense que bueno, el stop para este tipo de operación, o lógicamente, debería de estar en zona de compras, que es donde una operación de venta ya no tendría ninguna validez y ningún sentido, que en este caso sería el nivel 50, como comentamos. Para la proyección de este dólar australiano, eh, no, y además, fíjense que este nivel 50 coincide con un importante nivel, fíjense, resistencia, soporte, soporte, y si hacemos un zoom menos, observamos que es un nivel interesante, importante, fíjense aquí, cómo produjo, qué soporte produjo, ¿no? Es decir, al final es una línea de soporte-resistencia importantísima, ¿no? Para este cruce. Eh, Definiría este punto de 75,50 como un tope aproximado, ¿no? Máximo en el que podríamos tener este cruce. Siempre que se mantenga en zona de ventas, como primer objetivo, yo marco este 127, que es en torno al 68,50, 0,6850, que fíjense que en semanal también es un nivel bastante interesante. Fíjense que al trazar esta proyección que hemos trazado del 127, fíjense cómo produjo aquí soporte, resistencia, soporte. Velas semanales son velas potentes. Cada vez que lleguemos a un cierto área de soporte interesante, resistencia, pues lógicamente podríamos estar ahí días, porque al fin y al cabo es de lo que consiste, ¿no? Podríamos estar ahí días y tenemos que tener cuidado, ¿no? Y salir si estamos operando, si tenemos una posibilidad, pues tenemos que tener eso en cuenta. Luego, como primer objetivo, el dólar australiano, el 0,6850, en este patrón de precios lo considero totalmente alcanzable ante esa fortaleza del dólar que estamos comentando. Y ya digo que como posibilidad 50, este 75,50, 0,7550, que corresponde al 50% de Fibonacci, lo consideraría como una posibilidad tope, ¿no? Sobre todo de cara a esta recta de fin de año y primero. ¿Por qué motivo? Bueno, porque las velas desarrolladas en semanal, lógicamente, si continuara y llegara
el desarrollo de precios cotizando a este nivel, fíjense que es un nivel realmente de soporte-resistencia importante como para estar ahí varios días o incluso semanas otra vez, ¿no? Ese es el motivo. Vamos a pasar al euro dólar. El euro dólar igualmente vamos a hacer nuestras proyecciones de precios en semanal para ver hacia dónde y cómo, ¿no? Podríamos estar. Fíjense que pivotes de mínimos, igual vamos a buscar pivotes de mínimos porque observamos que estamos por debajo del ciclo de mercado, zona de ventas. Buscamos un primer pivote de mínimos, que lo tenemos aquí, es el último que realizó el mercado. Tenemos otro pivote de mínimos y tenemos aquí otro pivote de mínimos. Bueno, cualquier pivote de mínimos que optemos por él, por ejemplo, por una línea como por ejemplo esta pueda ser, ¿no? Que optemos por ella y que haya sido fracturada con momento, eso es importantísimo. Fíjense que aquí el momento ya se adquirió desde este área de cotización, ya teníamos momento apuntando a ventas y todavía, bueno, pues podemos decir que no lo ha perdido porque seguimos en territorio negativo, ¿no? De ese momento. Observen que aquí esta línea que yo he dibujado, la más gruesa, se fracturó con momento y sí que produjo ese rebote, ¿no? Al área de control, o fue una buena operación. Ya digo que no hace falta operar en semanal, simplemente es por tener un pulso, ¿no? A las proyecciones de los precios. Y bueno, como posibilidad, fíjense que este 78, este 18,50, no consideraría yo al menos que el euro dólar pudiera ir mucho más arriba. Fíjense que volvemos a tener un importante nivel de soporte-resistencia, como por ejemplo produjo aquí, resistencia, y vemos este grupito de velas, vemos soporte, fíjense que son velas semanales, es importantísimo cada vela, además se ve como apoya y rebota, ¿no? Entonces, bueno, podemos fijar como un precio ante esa fortaleza del dólar, ¿no? De cara hasta el año que viene, este nivel 1,1850, ¿no? O alrededor para el euro dólar. Respecto de proyección, vamos a fijarnos que los niveles de Fibonacci, lógicamente, son niveles de soporte, pero yo considero que todavía al euro dólar le quedaría rango, sobre todo podríamos llegar al 1,10. Fíjense que el 1,10, en torno al 1,10, 1,090, 1,0980, 1,10. Fíjense qué importante es este nivel, porque este 1,10, fíjense, con quién corresponde, que sería un área interesante de soporte-resistencia, fue antigua resistencia, fue antiguo soporte, luego perfectamente podríamos ir a visitarlo. Lógicamente, dentro de esta tendencia del eurodólar semanal, que es de ventas descendente, pues las velas semanales, pues se toma su tiempo y bueno, pues hay que tener paciencia con estas operaciones, ¿no? Pero realmente yo buscaría mis patrones ante ese rebote, no sabemos dónde puede pues, llegar el rebote, pero podemos perfectamente en diario, bueno, fíjense que este rebote perfectamente podría llevarnos otra vez al área de 1,1528, un área de 1,1528 que ya sabemos que si las proyecciones de Fibonacci son proyecciones de soporte cuando son fracturadas, además se ve claramente cómo fue una proyección de soporte semanal, fíjense, al ser fracturada se comporta justamente como una resistencia. Además, fíjense que este 127 también es un nivel muy, pero que muy interesante en soporte-resistencia hablando, ¿no? Técnicamente se ve claramente cómo efectivamente es un nivel importante, podría llegar, y bueno, y lo lógico sería que luego el eurodólar pues continuará su camino, como comentamos, al nivel, ¿no? A la zona de 1,10 o, o similar. Vamos a echar un vistazo ahora, vamos a cambiar a la libra dólar, ¿no? Igualmente, vamos a proceder de la misma forma, fíjense que lo primero, para ver las proyecciones posibles, ¿no? El rango ese de precios que comentamos de máximo y mínimo, ¿no? Que podríamos tener y que podríamos esperar. Fíjense en la libra dólar que igualmente estamos en zona de ventas y ha desarrollado un último pivote de mínimos. También tenemos una línea de rango menor. Fíjense cómo es esta, como le nos pasaba con el euro dólar, a la cual no le vamos a hacer mucho caso porque tiene muy mal riesgo recompensa y no merece la pena proyectar sobre ella, sobre ese tipo de línea. Pero bueno, aquí tenemos una línea que con este pivote de mínimos y su inmediato a la izquierda inferior que podemos trazar perfectamente y podemos controlar el riesgo de esta línea, ¿no? Que estoy, por ejemplo, dibujando, que es realmente el cambio, ¿no? Fue la línea de cambio, ¿no? Y bueno, produjo aquí fractura,
en este grupito de velas y además la produjo con momento. Produjo con fractura con momento. Ya digo que no hace falta estar operando, ¿no? En hacer nuestras operaciones en semanal. Simplemente son proyecciones y podemos continuar en diario o buscarlas en H4, ¿no? Que producir mejor riesgo recompensa y bueno. Asumir menos riesgo en pips, en puntos, ¿no? Y poder estar precisamente más apalancado, ¿no? No hace falta tener esta cantidad de puntos como stop. Pero sí que es interesante observar igualmente que esta libra dólar, ¿no? Después de la fractura, fíjense que produjo una serie de movimientos igualmente al área de control, produjo, por ejemplo, como es este, y bueno, pues la posibilidad para la libra dólar para este año como posibilidad de zona más elevada o vamos a decir, fíjense, ese 38, vamos a fijarnos, este área entre el nivel 38, fíjense, 38 y 39, que corresponde precisamente a ese 50 y ese 61% de Fibonacci, este 50-61% de Fibonacci, que si nos fijamos claramente se ve como es un nivel importante, en este caso, ¿no? de resistencia, produjo resistencia semanal, y como posibilidad de objetivo para esta libra dólar, perfectamente podríamos ir a buscar una área entre el 1,28, 1,29, 75 y 1,2812. Es decir, podríamos estar aquí. 1,28, el área 1,2812, que sería al final el mismo desarrollo en precio, ¿no? de cotización que tenemos de hacia arriba de la línea y hacia abajo, prácticamente el mismo, ¿no? Y observamos que ese nivel, aunque no es un nivel de Fibonacci, como comentamos, fíjense cómo corresponde a un nivel interesante, otra vez, de soporte-resistencia. Por ejemplo, aquí produjo resistencia, soporte, soporte en este grupito de velas. Podría perfectamente la libra dólar, bueno, ahora tenemos ese pequeño rebote y venir aquí a buscar dentro de ese de ese descenso, ¿no? De esta trayectoria que tenemos de ventas de la libra dólar, ¿no? De esta tendencia. Vamos a echar un vistazo al siguiente cruce, al dólar neozelandés, cruce con el dólar americano. El neozelandés con el dólar americano tiene una buena similitud con el dólar australiano que acabamos de ver. De hecho, fíjense, igualmente tenemos una línea de pivote de mínimos que es una línea de rango menor. Igualmente, realmente esta línea no la vamos a hacer mucho caso. Igual tiene muy mal riesgo recompensa si nosotros trazáramos el riesgo recompensa de esta línea, como siempre lo hacemos con las normas. Fíjense, voy a hacer un zoom más concretamente de esto. Fíjense, desde el pivote más cercano a la fractura, el punto más alejado dentro del ámbito de aplicación al de la línea, fíjense que el punto más alejado a esta línea lo tenemos aquí. La línea nace aquí, luego lo que haya a la izquierda no me interesa para el control de riesgo y el punto más alejado a la línea lo tendríamos aquí. Lo que digo que, por ejemplo, me obligaría a tener un 23% como posibilidad de stop y, bueno, pues un 23% es un nivel muy alejado, ¿no? Me obligaría prácticamente a hacer una operación uno a uno y, bueno, pues no me interesa, ¿no? Controlar el riesgo de ese tipo de líneas de rango estrecho. Me vendría mejor a otro tipo de línea que podemos trazar con este pivote de mínimos que tenemos aquí, este pivote de mínimos, y su inmediato a la izquierda inferior, podemos trazar esta línea que también ha sido fracturada, además, la semana pasada fue fracturada con momento, fíjense que es correcta la línea, al ser fracturada con momento, son las dos únicas velas realmente que tienen momento, luego el momento estaba positivo, hablando de momento de ventas, cuando digo que tienen momento me refiero a que están en sincronismo los dos indicadores. Tenemos el precio por debajo del ciclo de mercado en ventas y el indicador por debajo de cero, el de momento, apuntando igualmente a ventas. Igualmente el dólar neozelandés cruce con el dólar americano está haciendo ese rebote a nuestro área de control en el cual yo debería de buscar mis posibilidades de ventas y al ser velas semanales que tardan su tiempo, ¿no? Yo me fijaría como posibilidad, fíjense, este área de aquí, del área 72, área entre los niveles 50 y 38% de Fibonacci, porque realmente observamos que ese fue un área importante de resistencia, financiera resistencia. Este grupo de velas semanales, como produjo un buen soporte, igualmente aquí soporte,
y bueno, pues realmente el precio estuvo danzando en torno a este área y luego no pudo con él y en el último rebote, bueno, se fue para abajo. Ese es el área que yo debería de ajustar mi stop, ¿no? En caso de hacer operaciones, por ejemplo, semanales, ¿no? En ese caso. Y como posibilidad de proyección de este dólar neozelandés, dólar americano, bueno, pues tenemos, voy a hacer un zoom menos, mejor para verlo. Fíjense que tenemos como primera posibilidad igualmente el 127, ¿no? Es este área de 66,066,26, que igualmente es un nivel interesante, importante, que también observamos que produjo cierto soporte-resistencia, ¿no? en el precio en ciertos grupos de velas. Luego, el dólar neozelandés, dólar americano, seguramente lo tengamos en este área que hemos definido, sobre todo de cara a esa mitad, ¿no? que comentamos de primeros meses del año que viene y finales de este año. Vamos a continuar con el dólar CAD. Fíjense el dólar CAD que tiene, sabemos que tiene una correlación muy, muy importante con el petróleo, ¿no? El dólar CAD, bueno, son buenas noticias porque mientras que realmente el dólar CAD esté por encima del 24,80 y se sitúe en semanal por encima de su ciclo de mercado, además, fíjense que está fracturando líneas, es decir, podría tomar esta tendencia alcista. Digo que son buenas noticias porque esto sabemos que podría hacer efectivamente una debilidad del CAD que bajase el petróleo. Bueno, pues a ver si es verdad que el barril baja. Que... Y bueno, pues con esta proyección manteniendo al dólar CAD en esta senda alcista, ¿no? El cruce dólar-CAD alcista significaría fortaleza del dólar, ¿no? Que es lo que comentamos, y debilidad del CAD, ¿no? Y podría influir sobre el petróleo. Vamos a fijarnos aquí en pivotes de máximos, porque lógicamente al estar en zona de compras, yo me fijo en pivotes de máximos. Bueno, como comento, tengo una primera línea que podríamos ver el riesgo recompensa que tiene y al medirlo vemos que es una línea de rango menor, es decir, que me obligaría prácticamente ante una entrada en 78, una entrada en 78, en este área de aquí, me obligaría a llevar el stop al 23. Como corresponde, fíjense, al primer nivel, si hay, por ejemplo, 300 puntos, al primer nivel serían igual 300 puntos y me obligaría hacer, como les he dicho antes, operaciones uno a uno. El riesgo de hacer operaciones uno a uno simplemente no es otro que necesitamos tener siempre más de un 50% de aciertos para estar en beneficios. Cuando hacemos, por ejemplo, operaciones uno a 3, pues ese porcentaje, ¿no? para estar en beneficios es muchísimo menor. Entonces, ese es simplemente el detalle, ¿no? Por eso no me gusta hacer operaciones uno a uno. Em, digamos que prefiero situarme en este pivote de máximos, que es con su inmediato a la izquierda, en este caso superior, tenemos otra posibilidad de línea, ¿no? Aquí ya observamos que la posibilidad del 50% la tendríamos prácticamente todavía, ¿no? Pero bueno, la tendríamos ahí. Fíjense que todavía el precio no ha fracturado la línea, necesitaríamos una fractura de esa línea, pero bueno, momento ascendente tiene para realmente retomar la tendencia. Si realmente el dólar CAD retoma la tendencia, como posibilidad. El primer objetivo en el que lo espero es en el cerca del 1,30 en el área del 127, 1,32. Fíjense este área 1,32, que igualmente es un área interesante, y que también corresponde a antiguos niveles de soporte-resistencia. Por lo que nosotros seguimos pensando, pienso que el dólar CAD puede perfectamente ir a visitar este 127,2% si el índice del dólar que hemos visto se mantiene en su fortaleza por encima de su ciclo de mercado semanal y el rango que hemos definido al principio de la conferencia. Como posibilidad, de dólar CAD, de realmente, bueno, pues que bajase en torno a esa
a, a esa primeros meses del año que viene o finales de estos o final de este año, pues no lo espero mucho más. Fíjense este soporte del en torno al 1,25, 1,24, 1,25. Fíjense qué importante es este soporte que ya de hecho produjo cierto soporte, ¿no? En este grupo de velas y que si hacemos un zoom menos, incluso si hacemos un zoom menos, fíjense el 50%, cómo observamos que es un nivel importantísimo en los históricos de este gráfico semanal. ¿Eso qué nos podría indicar? Pues lógicamente que ante una fortaleza del CAD puntual respecto del dólar, no mucho más allá de este nivel iría, ¿no? Por eso fijo este nivel como soporte verdaderamente importante. Y como comenté, pues el objetivo aquí lo tendríamos al 1,3210 como esa posibilidad. Bueno, vamos a echar un vistazo que nos quedan dos cruces importantes, ¿no? Del Forex, el dólar franco y el dólar yen. Vamos a echar un vistazo lo primero a este dólar franco. Este dólar franco que si lo vemos por ahora lo tenemos en rango. En rango es, bueno, el precio realmente está dentro de su ciclo de mercado indefinido, indefinido y no sabemos qué camino tomar. Cuando sucede esto realmente, bueno, pues uno no sabe, ¿no? Hasta hacia dónde puede tomar. De hecho, ya produjo, fíjense que produjo una fractura, una posible fractura de línea por encima y bueno, pues el precio realmente se ha bajado. Luego, esto me indica, me podría indicar que lo que realmente el dólar franco está esperando sería situarse en zona de ventas, ¿no? Pero por esa gran correlación que tiene el dólar franco con el índice del dólar y que sabemos, vamos a esperar a que realmente el dólar franco y vamos a pensar que realmente lo que, bueno, está buscando su línea soporte, que fíjense que la tenemos en 50, y lo que realmente va a hacer el dólar franco, vamos a pensar que va a mantener, si mantiene esta línea de soporte, fíjense que es una línea importante, si es capaz de mantenerla y el índice del dólar se mantiene, como hemos comentado al principio de la conferencia, por encima de su nivel, con esa fortaleza. Vamos a pensar que el dólar franco realmente va a ir a buscar el nivel cercano al 95. Es decir, considerando la fortaleza del índice del dólar, pensemos que puede ir a visitar este área de aquí. Este área de aquí como mínimo respecto de la primera mitad de este año que viene. Por debajo, bueno, pues por debajo no consideraría una bajada mayor de este soporte. Fíjense que prácticamente lo tenemos en soporte. No lo consideraría porque, bueno, son velas importantes, ¿no? Y una fractura de este área implicaría seguramente luego volver a testearla y estar en este área de aquí. Mientras que el índice del dólar esté fuerte, sigo pensando que el dólar franco lo más probable es que vaya a visitar como proyección ese 127,2%, es decir, este área de los 94, 80, 95,00. Y por último vamos a echar un vistazo al dólar yen. El dólar yen que igualmente tenemos esta posibilidad, fíjense que tenemos varios pivotes de máximos. El dólar yen lo primero que vemos es que tiene momento, todavía no ha perdido su momento de compras, es positivo y está por encima del ciclo de mercado. Realmente, ante una proyección, este fue el primer pivote que realizó cuando cambió del ciclo de mercado. Fíjense que tenemos pivote de máximos, otro pivote de máximos. Bueno, por aquí también tenemos pivotes de máximos. Eh, el primer pivote de máximos que realizó el precio fue concretamente este en el cambio de zona de ventas a zona de compras, que luego fue fracturado. Fíjense en la fractura. Puedo trazar esta línea correspondiente a ese pivote y en la fractura, fíjense que la fractura se produce en esta vela de aquí. Concretamente se produjo, ahí está, fíjense, con momento positivo, que me refiero a esta vela de aquí, a esta, que es la que produjo la fractura. Concretamente esta. La blanca esta que produce ahí la fractura, como se ve claramente, y el momento de esa vela es positivo. Luego nos habilita esa línea perfectamente válida. Este cruce fue interesante porque realmente sí que fracturó y vino a la zona de control, ¿no? Fíjense cómo
la zona de control 78-88, que es una muy buena zona de entrada, con posibilidad de entrada. Aquí el stop estaría en 61. Luego, fíjense que esta posibilidad, este 78-61, un buen riesgo recompensa es lo que necesitamos muchas veces. 78-61 al 127 es 1,3, ¿no? Para operar. Realmente es eso, un buen riesgo recompensa. No hacer excesivas operaciones y aplicar el overtrading o entrar en overtrading, ¿no? Como vimos en el webinar pasado en FX Street. Simplemente buscar las buenas operaciones y mantenernos en ellas. Bueno, como posibilidad este dólar yen que perfectamente puede bajar, fíjense, puede venir otra vez al área de control, como comentamos, y no espero, como son velas semanales y son días, no espero mucho más de aquí a final de año o principios del año que viene que este área de aquí, ¿no? Como posibilidad de por debajo, ¿no? Estos 109,20, 110 en torno a este área, ¿no? Además, se ve que ya ha estado a muchas semanas en él, muchas semanas luego. No consideraría que el precio lo fracturara directamente y fuera capaz de, ¿no? Situarse al otro lado. Más bien, supondría que lo va a mantener. Y como posibilidad, tenemos todavía ese 116 como proyección siguiente, ¿no? De Fibonacci, que la tenemos exactamente aquí, esta proyección 116, que en caso de que, fíjense lo que comentamos, ¿no? El 127 realmente está en semanal actuando como soporte. Llevamos unas semanas, ¿no? Aquí actuando como soporte. Estos niveles de resistencia que al fracturar, efectivamente, actúan como soporte. Bueno, no ha sido capaz en el siguiente movimiento de alcanzar el nivel 161,8 de Fibonacci, que sería la zona, el área de los 116. Realmente si lo fractura, el 127, el 127,2%, este 113,20, 113,25, si se produce esta fractura, bueno, podríamos tener ese pequeño rebote a ese nivel que actuaría otra vez como resistencia y es cuando comentamos que efectivamente podría darse el caso de que bajara al área de control. Así que bueno, pues ahora les comento de la plataforma lo que les comentaba, ¿no? De la plataforma de Forex Analytics. Soy colaborador de la plataforma de Forex Analytics, la más completa. Piensen que al final es una herramienta. Los días que llevamos hoy en día, yo cuando empecé en el mundo del trading, pues no había estas herramientas tan interesantes como tenemos ahora. Fíjense que por un solo dólar la pueden tener 10 días en formato premium, ¿no? Y es una plataforma, bueno, pues de control de riesgo. De control de riesgo que al final nos da una serie de informes. Concretamente, la plataforma tiene 5 tipos de análisis, ¿no? Para el Forex. Piensen, fíjense, en el análisis macro, en el análisis de velas, tenemos el análisis técnico, el análisis de armónicos y de ondas de Elliott para el índice del dólar. Por ejemplo, la plataforma de Forex Analytics en el índice, en el DX y en el índice, bueno, pues ahora mismo actualmente tenemos 3 análisis en rango, bueno, y una posibilidad de onda de Elliott en verde que podría tener esa continuación alcista, ¿no? De la que venimos hablando correctamente en este webinar. Además de la plataforma, dentro tenemos un análisis de vías que se produce todos los días, ¿no? Para si hacemos, por ejemplo, operaciones intradía, estrictamente hablando, ¿no? Pues tendríamos una idea, ¿no? Hacia dónde podríamos ir. Y tenemos también las salas de chat, las diferentes salas de chat que pueden aprovecharse de la situación y, bueno, pues estar en ellas. Tenemos sala de operaciones, sala en inglés, el rincón del trader en español, en el que se suelen poner, como vemos, operaciones, ¿no? En tiempo real, de posibilidades, ¿no? Que podemos buscar. Así que bueno, pues muchísimas gracias de verdad por haber estado conmigo hoy en este webinar de proyecciones. Recuerden que si les ha gustado, bueno, pues le pueden dar un like al vídeo y déjenme sus comentarios, dejarme también sus comentarios o bien en los vídeos de YouTube de Forex de FX Street, aquí, o pues recuerden @leanco, mi Twitter, si me quieren comentar algo. Pues un abrazo muy fuerte a todos y nos vemos el próximo día. Chao.